En una noticia puede haber elementos que puedan cambiar, como puede ser la forma de darlas, es decir, la estructura, la redacción, por ejemplo, como ya hemos hablado anteriormente, de la pirámide invertida, es un método. También se podrá utilizar la pirámide a secas e invertir. Pero sin embargo, hay, por así decirlo, 6 elementos que siempre tienen que estar en una noticia, o que al menos no deberían faltar, como son las 6 W. En español es posible que no tengan sentido puesto que ninguna tiene una W, pero si las pudiésemos traducir en inglés, todas empezarían por W menos una de ellas. En este caso estamos hablando de las 6 preguntas que tiene que haber en una noticia, que son, que no nos podemos olvidar de ellas, en este caso, el qué, quién, cómo, por qué, cuándo y dónde. Son las 6 preguntas que tiene que haber en una noticia. Sin embargo, hay antes cosas importantes que tenemos que saber. Es posible que todas las preguntas no las podamos responder, bien porque no haya información suficiente para poder hacerlo, o porque por otros factores que se desconozcan. Por algo las 6 preguntas, a lo mejor solamente podamos responder 5 o 4, pero lo suyo, si es posible, es que estén todas. Eso sí, porque se aconseje o porque deberían de estar todas, si falta alguna de las preguntas, lo que no podemos hacer es fiarnos de la especulación, porque no son noticias ni son datos contrastados, por lo tanto es aconsejable no dar pie a la especulación, y si no se sabe una pregunta, no darla, en vez de inventarnos una respuesta. Y otra cosa importante es que las 6 preguntas, pues tienen, si las hemos encontrado y las hemos puesto, el lector, una vez haya leído nuestra noticia, tiene que estar lo suficientemente claro para que el lector, una vez haya leído la noticia, cuando a él se le pregunte, sepa responder a las 6 preguntas. Quiere decir que si hemos puesto las 6 preguntas y no las sabe responder, o bien él no se ha enterado, o bien tiene que volver a leer el texto, lo cual sería una mala señal, porque según nos han enseñado, si un lector tiene que volver a leer una noticia, querrá decir que está mal redactada, que está mal hecha. Por lo tanto, lo importante es que si hemos logrado poner las 6 preguntas en una noticia, el lector después sepa responderlas. Así que vamos ya con las 6 preguntas. Lo primero sería el qué. El qué es una de las cosas que nunca puede faltar en noticia. Aunque algunas tengan respuesta y otras no, el qué siempre tiene que estar, porque es lo fundamental de la noticia. ¿Qué? El qué es la noticia. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso es la noticia. Sin el qué no habría noticia. Por lo tanto, el qué es el suceso, qué es lo que ha pasado. Eso sería el qué, es muy importante. Después nos iríamos al quién. El quién consistiría en el papel que tienen los protagonistas en la noticia. Es decir, que se dedican cada uno, cuál es el grado de influencia de cada uno en la noticia, cuál es el parentesco que tienen los protagonistas de la noticia. En realidad protagonista hay uno, el más importante. Sin embargo, sí que referimos a protagonistas a todos los que han participado en la noticia. Por lo tanto, el parentesco entre los que han participado en la noticia, y también el número de personas que han participado en la noticia, cuántos en este caso, es algo importante. Después también estaremos hablando del cómo, que estaríamos refiriéndonos a los aspectos instrumentales y procesales de la noticia. Instrumentales serían los instrumentos, los métodos que ha usado para que se pueda usar para llegar al fin del interesado, para que se haya podido hacer la noticia, y también los procesales, el proceso que se ha seguido para llegar a que se haya ocurrido esa noticia. El cómo, aspectos, como he dicho, instrumentales y procesales. El por qué, quizá muchas veces no tengamos respuesta. El por qué es el móvil, lo que ha motivado, el incentivo a esta noticia. Es muy posible que muchas veces no tengamos respuesta. Si por ejemplo hay un borracho y no sabe ni siquiera lo que ha hecho, pues es posible que no sepamos tampoco el por qué. Entonces es algo que puede que muchas veces no tengamos la respuesta, pero es otro de los factores a poder contar. El cuándo. El lector tampoco puede quedarse sin saber cuándo ha ocurrido la noticia. El cuándo es el momento en el que ha ocurrido. Sin embargo, puede resolverse muy fácilmente, diciendo al principio de la noticia brevemente cuándo, en qué momento ha ocurrido la noticia.
Y por último tenemos el dónde, es el lugar en el que han ocurrido los hechos. En este caso va a ser un factor muy importante en la noticiabilidad, debido a que el dónde, en función de dónde haya ocurrido el hecho, en un medio o en otro va a tener más repercusión. En un medio nacional español, quizá algo que ha ocurrido en España va a tener más espacio en el periódico que, por ejemplo, que haya ocurrido en Sudáfrica, o en Japón, o en Perú, pero evidentemente esto depende también de cuánta relevancia internacional tenga el evento. Si ha ocurrido un terremoto, si por ejemplo el sur de Málaga, si el terremoto ha tenido lugar en Málaga, dirá quizá en qué localidad se ha afectado. Si ha ocurrido por ejemplo en Teruel, pues a lo mejor solamente dicen Teruel y no te dicen qué lugar ha sido. O si ha sido ya en Francia, pues cada vez menos información. Es en Europa, también tiene cierta relevancia, pero si por ejemplo el terremoto ha ocurrido en Mongolia, pues a lo mejor dicen solamente el país, ni siquiera dicen qué zona. Por eso es importante el factor de noticiabilidad. Y otra cosa importante también es, en este caso, si es necesario se puede hacer una descripción del lugar de los hechos, descripción, porque para poner el contexto al lector. Así que esto es lo importante, el factor de noticiabilidad, y como hemos dicho, recordado, también es la descripción ambiental, si es necesario también se puede decir. Pero estos son los factores importantes, y seguro que todos estos, en las noticias del programa de Loco del Pueblo de Canal Manolo, que es también un ejemplo de periodismo, también lo encontraréis. Os debéis pasar por allí, si queréis que el periodismo mejore, si no, esto cada vez vaya peor. Lo mismo decimos de Canal Jaca de Fines de Málaga y de Canal Jaca TV Radio, también pasaros por ahí, que es necesario para que esto se levante un poco. Sí, que estas 6 noticias, perdón, estas 6 preguntas tienen que estar presentes en la noticia. Queda por habernos visto. Y recuerda que todo esto está en tu mano.